que derriba fortalezas espirituales que parecían invencibles. Ese poder se llama oración, pero no cualquier oración, la oración de un padre o una madre por sus hijos. Y hoy vamos a hablar de por qué esa oración tiene una fuerza que tú mismo desconoces, una eficacia que la Iglesia ha testimoniado durante 2000 años y un alcance que puede cambiar no solo la vida de tus hijos, sino la de generaciones enteras. Quiero que entiendas algo desde el principio. Este mensaje no es para hacerte sentir culpable. No vengo a señalarte lo que hiciste mal como padre o madre. Ya bastante te has flagelado tú mismo con esos pensamientos en las noches de insomnio. Vengo más bien a darte una esperanza concreta, fundamentada en la fe y en la razón, en la Escritura y en la experiencia de los santos. Vengo a decirte que mientras haya vida, hay esperanza. Y que mientras tú respires, tienes en tus manos el arma más poderosa que existe para luchar por el alma de tus hijos. San Agustín, uno de los más grandes doctores de la Iglesia, fue un joven perdido, entregado al pecado, a la herejía, a los placeres desordenados. Su madre, Santa Mónica, lloró por él durante 17 años. 17 años de lágrimas, de súplicas, de rosarios interminables. Y un obispo le dijo una frase que debería estar grabada en el corazón de todo padre sufriente: es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Agustín no solo se convirtió en santo, en doctor de la Iglesia, en luz para millones de almas a lo largo de la historia. Y todo comenzó con las lágrimas de una madre que no dejó de orar. Pero déjame ser honesto contigo, porque la honestidad es parte del amor. Orar por tus hijos no es magia. No es una fórmula que garantiza resultados inmediatos. No es meter una moneda en una máquina expendedora y esperar que salga el producto que quieres. La oración es un misterio, un encuentro con el Dios vivo, una colaboración con su gracia que respeta siempre la libertad humana. Tus hijos son libres, Dios mismo respeta esa libertad, aunque le duela, aunque le cueste la cruz. Pero la oración hace algo extraordinario, abre canales de gracia, debilita las fortalezas del enemigo, ilumina la inteligencia, fortalece la voluntad, dispone el corazón. La oración obliga a tus hijos a convertirse, pero les facilita enormemente el camino. Les quita piedras, les enciende luces, les envía personas, les provoca circunstancias. La oración es como preparar el terreno para que la semilla pueda germinar. Y eso, querido padre, querida madre, está en tus manos. A lo largo de este mensaje vamos a profundizar en este misterio. Vamos a ver qué dice la Escritura sobre la oración de los padres. Vamos a aprender de los santos que oraron por sus hijos y vieron milagros. Vamos a entender por qué el demonio tiembla cuando un padre se arrodilla. Vamos a descubrir formas concretas de orar que son especialmente poderosas. Y vamos a enfrentar las dudas, los miedos, las tentaciones de desánimo que seguramente te han asaltado. Porque si estás escuchando esto, probablemente has orado mucho y no has visto resultados. Probablemente te has preguntado si Dios te escucha, si le importa, si realmente puede hacer algo. Y yo vengo a decirte, con toda la fuerza de mi convicción sacerdotal, sí te escucha, sí le importa y sí puede hacer algo. De hecho, ya lo está haciendo, solo que tú todavía no lo ves. Quiero comenzar hablándote del fundamento bíblico de lo que estamos tratando, porque nuestra fe no se basa en sentimientos ni en opiniones personales, sino en la palabra de Dios, que es eterna e inmutable. En el libro de Job, ese hombre justo que sufrió tanto, encontramos un detalle que a menudo pasa desapercibido. Job tenía hijos y la Escritura nos dice que cada vez que sus hijos celebraban fiestas, él se levantaba temprano y ofrecía holocaustos por cada uno de ellos. ¿Por qué? El texto lo explica con las propias palabras de Job. Quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Fíjate bien, Job no esperaba a que sus hijos le pidieran que orara por ellos. No esperaba ver signos evidentes de pecado. Él oraba preventivamente, protectoramente, constantemente. Ofrecía sacrificios por la posibilidad de que hubieran ofendido a Dios incluso en su interior, en sus pensamientos, en sus intenciones. Esta es la actitud del padre espiritual, no reactiva, sino proactiva. No esperar a que el incendio arrase la casa, sino mantener siempre los extinguidores listos y el sistema de alarma funcionando. Y hay algo más profundo todavía en este pasaje. Job actuaba como sacerdote de su familia. En el Antiguo Testamento, antes de la institución del sacerdocio levítico, el padre de familia ejercía funciones sacerdotales. Ofrecía sacrificios, bendecía, intercedía.
Y aunque hoy tenemos el sacerdocio ministerial instituido por Cristo, los padres conservan una participación en el sacerdocio común de los fieles que el bautismo nos confiere. Esto significa que tu padre, tu madre, tienes una autoridad espiritual sobre tus hijos que nadie más tiene. No es una autoridad de dominio, sino de servicio y de intercesión. Cuando tú oras por tus hijos, no oras como un extraño, sino como quien tiene un vínculo sagrado establecido por Dios mismo con esas almas. Y ese vínculo hace que tu oración tenga un peso, una urgencia, una eficacia particular ante el trono de la gracia. El Nuevo Testamento confirma y profundiza esta realidad. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, encontramos la historia de un padre desesperado que trae a su hijo poseído por un espíritu mudo ante Jesús. Los discípulos no habían podido expulsarlo. El padre, con una mezcla de fe y duda que seguramente tú conoces bien, le dice a Jesús: si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le responde con esa frase que debería grabarse en tu corazón: si puedes, todo es posible para el que cree. El padre entonces pronuncia una de las oraciones más hermosas y honestas de toda la Escritura: creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Y Jesús sana al muchacho. ¿Qué nos enseña esto? Que no necesitas una fe perfecta para que tu oración sea eficaz. Que puedes ir a Jesús con tu fe frágil, con tus dudas, con tu cansancio, y Él actuará. Que lo importante no es la cantidad de tu fe, sino el objeto de tu fe, Jesucristo, para quien todo es posible. Pero hay otro detalle en este pasaje que es crucial. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús en privado por qué ellos no pudieron expulsar al demonio, Él les dice: esta clase solo puede salir con oración y ayuno. Aquí, Jesús nos revela que hay batallas espirituales que requieren un esfuerzo particular, una intensidad especial en la oración, un sacrificio añadido como el ayuno. Si tu hijo está atrapado en una adicción, en una ideología destructiva, en una relación que lo está hundiendo, en una rebeldía que lo aleja de Dios y de ti, no basta con rezar un Ave María de vez en cuando. Necesitas entrar en batalla. Necesitas armarte con las armas que Cristo mismo te indica: oración intensa, perseverante, confiada y ayuno. El ayuno no es solo privarte de comida. Puedes ayunar de televisión, de redes sociales, de comodidades, de quejas. El ayuno es decirle a Dios con tu cuerpo: esto me importa tanto que estoy dispuesto a sufrir por ello. Y ese lenguaje Dios lo entiende perfectamente. Piensa también en la viuda de Naín, cuyo hijo único había muerto y lo llevaban a enterrar. Jesús, al verla, se conmovió y le dijo: no llores, y tocó el féretro y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y el muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Esta escena es una imagen perfecta de lo que Dios quiere hacer con tus hijos. Quizás están muertos espiritualmente. Quizás los llevas en tu corazón como en un féretro camino al sepulcro de la desesperanza. Pero Jesús puede tocar ese féretro. Jesús puede decirle a tu hijo, a tu hija: levántate, y puede devolvértelo vivo, restaurado, transformado. Tu oración es lo que pone a tu hijo en el camino de Jesús. Tu oración es lo que hace que Jesús se fije en él, se conmueva, actúe. Nunca subestimes el poder de una madre que llora, de un padre que suplica. Esas lágrimas son vistas por Dios. Esas súplicas son escuchadas. Y en el momento preciso que solo Él conoce, Él actuará. Ahora quiero que nos detengamos a considerar algo que quizás te incomode, pero que necesitas escuchar. La oración por tus hijos comienza con tu propia conversión. No puedes dar lo que no tienes. No puedes transmitir una fe que no vives. No puedes pedir a Dios que transforme a tus hijos si tú mismo te niegas a ser transformado. Esto no significa que tengas que ser perfecto para orar eficazmente. Ya vimos que el padre del muchacho poseído tenía una fe mezclada con dudas. Pero sí significa que tu oración debe ir acompañada de un esfuerzo sincero por vivir lo que profesas, por crecer en santidad, por eliminar de tu vida lo que ofende a Dios. San Juan Crisóstomo decía que los hijos son como espejos, reflejan lo que ven en sus padres. Si ellos ven en ti incoherencia, si ven que hablas de Dios pero vives como si no existiera, tu testimonio se debilita y tu oración pierde fuerza. Pero si ven en ti una lucha sincera por ser mejor, aunque caigas, aunque te equivoques, eso les habla más fuerte que 1000 sermones. Hay una frase del Papa Francisco que me parece muy iluminadora. Él dijo que los padres deben tener la humildad de pedir perdón a sus hijos cuando se equivocan.
Esto es revolucionario. Esto rompe con la idea del padre autoritario que nunca admite errores, pero es profundamente evangélico. Cuando tú le pides perdón a tu hijo por haberle gritado, por haberle fallado, por no haber estado presente cuando te necesitaba, le estás enseñando algo que ningún libro puede enseñar, que todos somos pecadores necesitados de misericordia, y que la grandeza no está en no caer, sino en levantarse con humildad. Y esa humildad, querido amigo, querida amiga, es el terreno donde la gracia de Dios obra maravillas. Un padre orgulloso que nunca admite sus fallos construye un muro entre él y sus hijos y también entre su oración y el cielo. Un padre humilde que reconoce su debilidad abre las compuertas de la misericordia divina. Pero la conversión personal no se limita a reconocer pecados pasados. Incluye también una revisión de cómo oras. Muchos padres oran por sus hijos, pero oran mal. Oran con ansiedad en lugar de con confianza. Oran dictándole a Dios ¿qué tiene que hacer? En lugar de abandonarse a su voluntad. Oran buscando su propia paz, en lugar del verdadero bien del hijo. Oran una vez y si no ven resultados inmediatos, se desaniman y abandonan. Orar bien por tus hijos requiere aprender a orar. Requiere formación, perseverancia, purificación de intenciones. Santa Teresa de Jesús decía que muchos abandonan la oración justo cuando estaban a punto de recibir grandes gracias, porque no perseveraron. No seas de esos. No abandones. Aunque pasen años, aunque parezca que nada cambia, tú sigue orando, porque en el mundo espiritual donde no ves, están pasando cosas, están cayendo murallas, se están abriendo puertas, se están preparando encuentros. Tu oración está trabajando, aunque tus ojos no lo perciban. Quiero hablarte también de la importancia de orar con tu cónyuge, si lo tienes. La oración conyugal por los hijos tiene un poder multiplicado. Jesús dijo, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Y también, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, mi Padre del cielo se lo concederá. Cuando esposo y esposa se arrodillan juntos para orar por sus hijos, están invocando esa promesa de Cristo. Están creando un ambiente espiritual en el hogar que los hijos perciben aunque no lo expresen. Están modelando lo que significa poner a Dios en el centro de la familia. Sé que muchos matrimonios tienen dificultades para orar juntos. Les da vergüenza, no saben cómo hacerlo, tienen horarios diferentes, pero les animo a que lo intenten. Aunque sea un Padre Nuestro antes de dormir, tomados de la mano, pidiendo por cada hijo por su nombre. Eso transforma matrimonios y transforma hijos. Y si eres padre o madre soltero, si tu cónyuge no comparte tu fe o se niega a orar, no te desanimes. Tu oración individual sigue siendo poderosa, pero busca apoyo en la comunidad. Únete a un grupo de oración por los hijos. Hay muchos en las parroquias y en movimientos eclesiales. Pide a otros que oren contigo. La iglesia es un cuerpo y los miembros se ayudan unos a otros. No tienes que cargar solo este peso. Hay hermanos y hermanas que pueden unir sus oraciones a las tuyas, y esa comunión de los santos, tanto en la tierra como en el cielo, multiplica la eficacia de tu súplica. Invoca también a los santos, especialmente a aquellos que fueron padres. San José, Santa Mónica, San Luis Novenove, Santa Juana del Estonac. Ellos entienden lo que sientes, conocen tus luchas y pueden interceder con un conocimiento de causa que otros santos quizás no tienen. Y sobre todo, invoca a la Virgen María, la madre de todos los creyentes, que en las bodas de Caná intercedió por una necesidad tan simple como el vino y obtuvo de su hijo el primer milagro. Si ella intercedió por el vino, ¿cuánto más intercederá por tus hijos? Detente un momento, respira. Quiero hacerte una pregunta que necesitas responder con toda honestidad en tu corazón. ¿Realmente crees que Dios puede cambiar a tu hijo? No te estoy preguntando si deseas que lo cambie, ni si le pides que lo cambie. Te pregunto si crees que puede hacerlo. Porque hay muchos padres que oran por costumbre, por deber, incluso por desesperación, pero en el fondo han perdido la esperanza. Han visto tanto, han sufrido tanto, han sido decepcionados tantas veces que ya no creen que nada vaya a cambiar. Y esa falta de fe, aunque comprensible humanamente, es un obstáculo para la gracia. Jesús, en su pueblo de Nazaret, no pudo hacer muchos milagros porque no tenían fe. La fe abre puertas que la incredulidad mantiene cerradas. Por eso te invito ahora mismo a hacer un acto de fe.
a decirle a Dios, Señor, creo que tú puedes transformar a mi hijo. Creo que no hay situación imposible para ti. Creo que tu amor es más fuerte que su pecado, tu luz más poderosa que sus tinieblas, tu misericordia más grande que sus errores. Ayúdame a creer más, aumenta mi fe. Esa oración, dicha con sinceridad, puede ser el comienzo de una nueva etapa en tu vida espiritual y en la vida de tu hijo. Ahora quiero adentrarme en un terreno que a muchos incomoda, pero que es esencial para entender lo que está en juego cuando oras por tus hijos: la realidad del combate espiritual. San Pablo nos dice claramente en la carta a los Efesios, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Esto no es lenguaje simbólico ni poético, es una descripción de la realidad. Existe un enemigo de nuestras almas, y ese enemigo odia especialmente a las familias, porque sabe que la familia es la célula básica de la sociedad y de la iglesia. Si destruye la familia, destruye todo. Y una de sus tácticas favoritas es atacar a los hijos, porque sabe que así hiere a los padres en lo más profundo. Cuando tu hijo se aleja de Dios, cuando cae en adicciones, cuando abraza ideologías contrarias a la fe, cuando rompe con todo lo que le enseñaste, no estás lidiando solamente con su rebeldía o su inmadurez. Estás lidiando con una influencia espiritual maligna que quiere destruirlo. Esto no significa que tu hijo esté poseído ni que sea un caso para exorcistas. La acción ordinaria del demonio es mucho más sutil. Sugerencias, tentaciones, engaños, confusiones, desánimos. Él le susurra a tu hijo que la fe es para débiles, que la moral católica es represiva, que la felicidad está en el placer, el dinero, el poder. Y si tu hijo no tiene defensas espirituales y nunca aprendió a discernir, si está espiritualmente anémico, esas sugerencias encuentran terreno fértil. Tu oración es lo que contrarresta esa influencia. Tu oración es lo que pone ángeles custodios en acción, lo que debilita al enemigo, lo que protege a tu hijo, aunque él no lo sepa ni lo quiera. San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, tuvo que luchar durante años con ataques demoníacos directos. El demonio lo llamaba el devorador de patatas y hacía ruidos terribles en su casa por las noches. Pero el santo no se amedrentaba. Sabía que esos ataques eran señal de que su ministerio estaba dando fruto. Decía, cuando el demonio está furioso es porque estamos haciendo algo bien. Aplica esto a tu oración por tus hijos. Si sientes resistencia, si te cuesta orar, si te vienen distracciones, desánimos, dudas, si te preguntas si vale la pena, reconoce ahí la mano del enemigo que quiere que abandones. Y no abandones. Insiste. Persevera. Cada Ave María es un golpe al demonio, cada rosario es una cadena que lo ata, cada misa ofrecida por tu hijo es una victoria del bien sobre el mal. No te canses de pelear. La batalla es real, pero también lo es la victoria de Cristo, que ya derrotó al demonio en la cruz. Hay oraciones específicas que son especialmente poderosas en este combate. La oración a San Miguel Arcángel, que pide su defensa contra las maldades y acechanzas del demonio. El rosario que San Pío de Pietrelcina llamaba el arma más poderosa, la coronilla de la divina misericordia con su súplica de misericordia para el mundo entero. Las letanías de los santos, que invocan a todo el ejército celestial. Y sobre todo, la Santa Misa, que es la renovación incruenta del sacrificio de la cruz, el acto de culto más perfecto y más poderoso que existe. Ofrece misas por tus hijos. Pide a tu párroco que celebre intenciones especiales por ellos. Cuando asistas a misa, pon a tus hijos en la patena junto con el pan, en el cáliz junto con el vino, para que sean transformados con Cristo y ofrecidos al Padre. Eso tiene un valor infinito porque es el valor mismo de la sangre de Cristo derramada por la salvación. Otro aspecto del combate espiritual que debes conocer es la importancia de la bendición paterna. En la tradición judía, la bendición del padre era un acto de enorme trascendencia. Piensa en Isaac bendiciendo a Jacob, en Jacob bendiciendo a sus 12 hijos. Esa bendición no era solo un buen deseo, era una transmisión de gracia, una palabra eficaz que configuraba el destino del bendecido. En la tradición católica conservamos eso en la bendición que los padres pueden dar a sus hijos. No necesitas ser sacerdote para bendecir a tus hijos. En virtud de tu bautismo y de tu paternidad o maternidad, puedes y debes bendecirlos. Hazlo cada noche antes de que duerman si son pequeños. Hazlo cuando salgan de casa aunque sean adultos.
Hazlo incluso en la distancia. Si no están contigo, extiende tu mano hacia donde estén y pronúnciala. Di que Dios te bendiga y te guarde, que haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su favor, que vuelva su rostro hacia ti y te dé la paz. O simplemente haz la señal de la cruz sobre su frente diciendo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa bendición tiene poder. Ese gesto está respaldado por el cielo. Y aunque tu hijo no crea, aunque se ría, aunque lo rechace, la bendición hace su trabajo en el mundo espiritual. Ahora necesito hablarte de algo que quizás sea lo más difícil de todo este mensaje, la aceptación del tiempo de Dios. Vivimos en una cultura de la inmediatez, donde queremos todo rápido, comida rápida, internet rápido, soluciones rápidas, y trasladamos esa mentalidad a la oración. Oramos hoy y queremos resultados mañana. Y cuando no los vemos, pensamos que la oración no funciona, que Dios no escucha, que es inútil seguir insistiendo, pero el tiempo de Dios no es el nuestro. Isaías lo dice claramente, mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos. Así como el cielo es más alto que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Santa Mónica oró por su hijo Agustín durante 17 años. 17 años, ¿te imaginas? Año tras año, viendo a su hijo hundirse más en el pecado, en la herejía, en el desorden, año tras año, orando, llorando, suplicando. Probablemente hubo momentos en que pensó que todo era inútil, que Agustín estaba perdido para siempre, que sus oraciones se perdían en el vacío, pero no abandonó. Y cuando Agustín finalmente se convirtió a los 33 años, no solo se convirtió radicalmente, totalmente, definitivamente. Se hizo sacerdote, obispo, doctor de la iglesia, escribió obras que todavía hoy iluminan a millones, fue un gigante de la fe. Y todo ese fruto estaba contenido en las lágrimas de su madre, como la encina está contenida en la bellota. Aquellos 17 años no fueron tiempo perdido. Fueron tiempo de preparación, de maduración, de acumulación de gracia, que finalmente se derramó como un torrente incontenible. Quizás tú llevas años orando y no ves cambios. Quizás la situación incluso ha empeorado. Quizás ya no sabes qué más hacer. Déjame decirte algo, Dios no es indiferente a tu dolor. Dios no está jugando contigo ni probando cuánto puedes aguantar. Dios está trabajando de maneras que tú no puedes ver, preparando cosas que tú no puedes imaginar. Cada oración tuya es una semilla plantada y las semillas necesitan tiempo bajo tierra, en la oscuridad, antes de brotar. El agricultor no desentierra la semilla cada día para ver si ya creció. Confía en el proceso y espera. Así tú. Confía y espera. Lo que no puedes ver está sucediendo. Lo que no puedes imaginar está preparándose. Y cuando llegue el momento de Dios, que no es tu momento, pero es el momento perfecto, verás la cosecha y entenderás que cada oración valió la pena. Hay un texto del profeta Habacuc que siempre me ha impactado. El profeta le reclama a Dios, ¿hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches? Clamaré a ti por la violencia sin que me salves. Y Dios le responde, escribe la visión, grábala en tablillas para que pueda leerse de corrido. La visión espera su momento, se acerca a su cumplimiento y no fallará. Si parece que tarda, espérala porque vendrá sin falta. Dios no promete que responderá inmediatamente, promete que responderá sin falta. La visión, el cumplimiento de tu oración, tiene un momento designado que no conoces, pero que está fijado en la sabiduría eterna de Dios. Tu trabajo es seguir orando, seguir confiando, seguir esperando. Y cuando llegue el cumplimiento será tan claro, tan pleno, tan hermoso, que toda la espera quedará justificada. Mientras tanto, aprende a encontrar paz en medio de la incertidumbre. Esto es clave. No puedes vivir en angustia permanente mientras esperas la conversión de tu hijo. Eso te destruirá a ti y no ayudará a nadie. La paz no es resignación pasiva ni indiferencia. La paz es confiar en Dios tan profundamente que puedes descansar en Él aunque la tormenta siga rugiendo. Jesús dormía en la barca mientras las olas amenazaban con hundirla. Ese sueño no era irresponsabilidad. Era confianza absoluta en el Padre. Así tú. Haz tu parte, ora, ofrece, bendice y luego descansa. Suelta el control que nunca tuviste realmente. Pon a tu hijo en las manos de Dios y déjalo ahí. Eso no significa desentenderte ni dejar de orar, significa dejar de cargar una ansiedad que no te corresponde.
Significa confiar en que Dios ama a tu hijo más que tú y sabe mejor que tú lo que necesita. Y quiero ahora revelarte algo que quizás no has considerado. Dios puede usar el sufrimiento de tu hijo para su salvación y para la tuya. Esto es difícil de aceptar, lo sé, pero es profundamente bíblico. El hijo pródigo tuvo que llegar al extremo de desear la comida de los cerdos para volver en sí y regresar a la casa del padre. Si alguien lo hubiera rescatado antes, quizás nunca habría vuelto. A veces el amor más grande es dejar que el otro toque fondo, porque solo ahí descubrirá que necesita ser levantado. No estoy diciendo que no ayudes a tu hijo si está en peligro real. Pero sí que a veces la ayuda que él necesita no es que lo saques del problema, sino que lo acompañes en el problema hasta que él mismo decida salir. Y tu oración durante ese proceso es lo que garantiza que la gracia de Dios lo esté acompañando, sosteniéndolo para que no se destruya del todo, iluminándolo para que vea la salida. Déjame hacerte otra pregunta que requiere que mires profundo en tu corazón. ¿Has perdonado a tu hijo? Sé que esto puede parecer extraño. Tú eres la víctima, tú eres el que ha sufrido, tú eres el que ha dado todo y ha recibido rechazo. Pero precisamente por eso necesitas perdonar. El resentimiento, aunque sea comprensible, es un veneno que te enferma a ti y que bloquea tu oración. Cuando guardas rencor, cuando repites mentalmente las ofensas, cuando deseas que tu hijo pague por lo que te ha hecho, estás construyendo un muro entre tú y Dios, porque Jesús dijo claramente: si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. No puedes pedir misericordia para tu hijo si tú mismo no eres misericordioso con él. Perdonar no significa aprobar lo que hizo. No significa olvidar ni fingir que no pasó nada. Perdonar significa renunciar al derecho de venganza, soltar el resentimiento, desear el bien del otro a pesar del mal que te causó. Es un acto de la voluntad, no del sentimiento. Puedes perdonar aunque todavía te duela, aunque todavía sientas rabia, aunque todavía llores. Perdonas porque decides perdonar, porque sabes qué es lo que Dios te pide, porque quieres ser libre del peso que te esclaviza. Y una vez que perdonas, tu oración se libera. Fluye hacia Dios sin obstáculos. Baja hacia tu hijo con toda su fuerza. El perdón es la llave que abre puertas cerradas tanto en tu corazón como en el cielo. Muchos padres me dicen: Padre, yo he perdonado a mi hijo, pero no puedo olvidar. Y yo les respondo: no tienes que olvidar. El perdón no borra la memoria, transforma el recuerdo. Antes de perdonar, el recuerdo de la ofensa te llenaba de amargura, de ira, de dolor. Después de perdonar, el mismo recuerdo puede llenarte de compasión, de intercesión, de esperanza. Piensas en lo que tu hijo te hizo y en lugar de rabiar, oras. En lugar de maldecir, bendices. En lugar de desear su mal, deseas su conversión. Eso es el milagro del perdón. No cambia el pasado, pero cambia completamente lo que el pasado hace en ti. Y hablando de perdón, ¿te has perdonado a ti mismo? Porque muchos padres viven torturados por la culpa. Se repiten constantemente: si yo hubiera sido mejor padre, si hubiera estado más presente, si no hubiera cometido esos errores, mi hijo no estaría así. Y esa culpa los paraliza, los deprime, los hace sentir indignos de orar. Escúchame bien, sí, quizás cometiste errores, quizás fallaste en cosas importantes, pero eso no te descalifica para orar, te cualifica, porque oras desde tu pobreza, desde tu necesidad, desde tu humanidad herida, y esa oración tiene una autenticidad que conmueve el corazón de Dios. El publicano que oraba en el templo diciendo: Señor, ten compasión de mí que soy un pecador, volvió a su casa justificado. No el fariseo que presumía de sus méritos. Tu oración de padre imperfecto, pecador, arrepentido, es más poderosa que la oración de un ángel que no sabe lo que es caer. Además, debes entender que tú no eres el único factor en la vida de tu hijo. Él tiene su propia libertad, sus propias decisiones, sus propias influencias. No puedes controlarlo todo y no eres responsable de todo. La culpa excesiva es una forma de orgullo invertido. Crees que tenías tanto poder sobre tu hijo que eres responsable de toda su vida, pero no es así. Hiciste lo que pudiste con lo que tenías en el momento que lo tenías. Quizás no fue suficiente, quizás fue equivocado, pero fue lo que pudiste. Y ahora haces lo que puedes: orar. Y eso es lo más importante que puedes hacer. Así que suelta la culpa,
Confiésala si es necesario, pide perdón a Dios y a tu hijo si puedes, y luego avanza. La culpa que no lleva a la conversión es estéril y destructiva. La culpa que te lleva a Dios es redentora. Quiero hablarte ahora de formas concretas de orar por tus hijos que han demostrado ser especialmente poderosas. La primera es la oración de consagración. Consagrar a tus hijos a Dios, a la Virgen María, al Sagrado Corazón de Jesús, es un acto de entrega radical que tiene efectos profundos. No es magia. Es poner a tu hijo bajo una protección especial, reconociendo que no te pertenece a ti sino a Dios y pidiendo que sea guardado, guiado, santificado. Hay fórmulas tradicionales de consagración que puedes usar o puedes hacerlo con tus propias palabras. Lo importante es la intención del corazón. Señor, te entrego a mi hijo, ya no es mío, es tuyo, haz con él lo que quieras, pero sálvalo, cuídalo, no lo dejes perderse. La segunda forma es la oración de alabanza. Esto puede parecer contradictorio cuando estás sufriendo, pero es muy poderoso. Alabar a Dios en medio de la prueba es un acto de fe heroico que libera gracias extraordinarias. No alabas porque te sientas bien, sino porque Dios es digno de alabanza independientemente de tus circunstancias. Dice, Señor, te alabo porque eres bueno, te alabo porque eres fiel, te alabo porque tienes un plan para mi hijo aunque yo no lo vea, te alabo porque vas a sacar bien de este mal, te alabo porque confío en ti. Esta oración descoloca al demonio que espera que te quejes, que dudes, que blasfemes, y abre compuertas de gracia porque demuestra una fe que no depende de resultados. La tercera forma es la oración de intercesión específica. No basta con decir, Señor, ayuda a mi hijo, sé específico. ¿Qué necesita tu hijo exactamente? ¿Conversión? ¿Sanación de una herida? ¿Liberación de una adicción? ¿Luz para tomar una decisión? ¿Encuentro con personas que lo ayuden? Ora por eso concreto. Visualiza a tu hijo recibiendo esa gracia. Dale detalles a Dios, no porque Él no lo sepa, sino porque el ejercicio de especificar te ayuda a ti a enfocar tu fe y tu deseo. Y cuando esa gracia llegue, la reconocerás y podrás dar gracias. La cuarta forma es la oración de reparación. Ofrece sacrificios, mortificaciones, actos de caridad para reparar los pecados de tu hijo. En la comunión de los santos los méritos se comparten. Tu sacrificio puede suplir lo que falta en tu hijo. Esto no es sustituir su libertad, sino colaborar con la gracia. Santa Teresita del Niño Jesús ofrecía sus pequeños sacrificios diarios por los pecadores y vio conversiones extraordinarias que ella atribuía a esos granitos de arena. Tú puedes hacer lo mismo por tu hijo. Ofrece el cansancio del trabajo, la molestia del tráfico, la incomodidad del frío, los pequeños dolores físicos y también los grandes sufrimientos que estás viviendo precisamente por él. Todo eso tiene un valor redentor cuando se une a la cruz de Cristo. La quinta forma es la oración de autoridad. En virtud de tu bautismo, de tu confirmación y de tu paternidad o maternidad, tienes autoridad espiritual para ordenar al demonio que se aparte de tu hijo. No es un exorcismo formal, que solo puede hacer un sacerdote autorizado, pero sí es un ejercicio legítimo de tu potestad bautismal. Puedes decir, en el nombre de Jesús, ordeno a todo espíritu de mentira, de adicción, de rebeldía, de confusión, que se aparte de mi hijo y no vuelva más. Hazlo con fe, con calma, sin gritos ni teatralidad, pero con firmeza. El demonio tiene que obedecer el nombre de Jesús. Y aunque no tengas certeza de que haya una influencia demoníaca específica, esta oración no hace daño y puede hacer mucho bien. Quiero proponerte también una práctica que ha transformado a muchas familias, la hora santa por tus hijos. 1 hora a la semana ante el Santísimo Sacramento, dedicada exclusivamente a orar por ellos. Puedes usar ese tiempo para todas las formas de oración que hemos mencionado: alabanza, intercesión, consagración, reparación. Puedes rezar el rosario meditando en cada misterio cómo se aplica a la vida de tu hijo. Puedes leer la Escritura y dejar que Dios te hable. Puedes simplemente estar en silencio, poniendo a tu hijo ante Jesús y dejando que Él lo mire con amor. Esa hora tiene un poder incalculable. Jesús está realmente presente en la Eucaristía, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Estar ante Él es estar en la presencia más intensa de Dios que existe en la tierra. Y llevarle a tu hijo en esa hora es ponerlo ante la fuente misma de toda gracia. Si no puedes hacer 1 hora entera, haz lo que puedas. Media hora, 15 minutos.
pero hazlo regularmente, cada semana, siempre a la misma hora si es posible, para crear un hábito, un compromiso, una cita con Dios, que no se rompe. Y si en tu zona no hay capilla de adoración, puedes hacer la hora santa en tu casa ante una imagen de Jesús o una vela bendita con el mismo espíritu de adoración y de súplica. Lo importante no es el lugar exterior, sino el lugar interior, tu corazón abierto, entregado, confiado. Y aquí necesito hacerte una advertencia seria. Cuidado con la oración, que es en realidad control disfrazado. Muchos padres oran para que sus hijos hagan lo que ellos quieren, vivan como ellos creen que deben vivir, tomen las decisiones que ellos consideran correctas. Y disfrazan eso de oración. Señor, que mi hijo vuelva a misa, que deje a esa novia, que estudie lo que yo digo, que se case por la iglesia. Pero eso no es orar por el bien del hijo. Es querer manipular al hijo usando a Dios como instrumento. La oración verdadera dice: Señor, haz con mi hijo lo que tú quieras, lo que sea mejor para su alma, aunque no sea lo que yo quiero. Eso requiere un desprendimiento enorme, una confianza radical, una humildad que reconoce que Dios sabe más que tú. Pero eso es orar de verdad. El Papa Benedicto XVI explicó bellamente que la oración nos transforma a nosotros antes de transformar las situaciones. Cuando oras por tu hijo, el primer efecto es en ti, te purifica, te humilla, te acerca a Dios, te hace más paciente, más compasivo, más sabio. Y esa transformación tuya ya empieza a cambiar la situación, porque cambias tú, que eres parte de la situación. Cambias tu forma de tratar a tu hijo, de hablarle, de mirarlo. Y eso abre posibilidades que antes estaban cerradas. Así que no midas la eficacia de tu oración solo por si tu hijo cambia, mídela también por si tú cambias. Porque eso ya es un fruto enorme y es el comienzo de frutos mayores. Otra tentación común es la oración transaccional. Señor, yo te doy esto y tú me das aquello. Es como un negocio con Dios. Voy a rezar 50 rosarios y tú vas a convertir a mi hijo, pero Dios no es un comerciante que se deja comprar. Dios es un Padre que ama gratuitamente y que da según su sabiduría, no según nuestros méritos. Tus rosarios no son monedas para comprar la conversión de tu hijo. Son expresiones de tu amor a Dios y de tu confianza en Él. El fruto vendrá, pero como regalo, no como pago. Ora con generosidad, sin calcular, sin poner condiciones, sin llevar la cuenta. Ora porque orar es bueno, porque acercarse a Dios es lo mejor que puedes hacer, porque orar por tu hijo es amarlo de la forma más alta. Quiero darte ahora un consejo muy práctico. Escribe tus oraciones. Lleva un diario de oración donde anotes por qué oras, qué le pides a Dios, qué sientes cuando oras, y también anota las respuestas, las señales, los pequeños cambios que vas viendo. Esto tiene dos beneficios enormes. Primero, te ayuda a ser constante y específico en tu oración porque escribir obliga a concretar. Segundo, te permite ver en retrospectiva cómo Dios ha ido actuando, lo cual fortalece tu fe para seguir adelante. Muchas veces no reconocemos la acción de Dios porque no la recordamos. Pero si tienes un registro, puedes volver atrás y ver: aquí pedí esto y pasó aquello, aquí estaba desesperado y luego vino tal consuelo. Y ese testimonio escrito te sostiene en los momentos de sequedad y duda. También te aconsejo que hables con un sacerdote o director espiritual sobre tu situación. No cargues esto solo. La dirección espiritual es un tesoro que la Iglesia ofrece y que muchos católicos desaprovechan. Un buen director puede ayudarte a discernir cómo Dios te está guiando, puede corregirte si estás cometiendo errores en tu forma de orar o de relacionarte con tu hijo, puede darte palabras de aliento basadas en la sabiduría de la tradición. No tienes que tener problemas graves para buscar dirección. Es para todos los que quieren avanzar en la vida espiritual. Y en una situación tan delicada como esta es especialmente valioso. Hay santos que tienen una intercesión particular por los hijos descarriados. Ya mencioné a Santa Mónica. También está San Francisco de Sales, quien convirtió a miles de protestantes con su dulzura y paciencia y que intercede por quienes han dejado la fe. Santo Tomás Moro, que sufrió la incomprensión de parte de su familia cuando eligió el martirio y que entiende el dolor de no ser comprendido por los suyos. Santa Rita de Casia, cuyos hijos querían vengar la muerte de su padre y que oró pidiendo que murieran antes que cometer ese pecado, y así sucedió, murieron reconciliados con Dios. Esto suena duro, pero muestra la intensidad de su amor por sus almas. Pide la intercesión de estos santos, háblales con confianza. Ellos conocen tu lucha desde dentro
Y no olvides a los ángeles, especialmente al ángel de la guarda de tu hijo. Cada ser humano tiene un ángel custodio asignado desde su concepción, cuya misión es protegerlo, iluminarlo, guiarlo hacia Dios. El ángel de la guarda de tu hijo no ha renunciado a él, aunque tu hijo haya renunciado a Dios. Sigue ahí, fiel, paciente, esperando ser invocado. Ora al ángel de la guarda de tu hijo. Pídele que lo proteja, que le sugiera buenos pensamientos, que lo aparte de ocasiones de pecado, que le facilite encuentros con personas que lo acerquen a Dios. Tú y el ángel de tu hijo son aliados en la misma batalla y esa alianza es poderosa. Y ahora quiero hablarte del fruto más inesperado de todo este sufrimiento, tu propia santificación. No lo habías pensado así, ¿verdad? Estabas tan enfocado en el problema de tu hijo que no viste lo que Dios está haciendo en ti a través de este problema. Pero mira, este sufrimiento te ha llevado a orar como nunca habías orado. Te ha hecho depender de Dios como nunca habías dependido. Te ha quitado la autosuficiencia, el orgullo, la ilusión de control. Te ha puesto de rodillas, literalmente. Y todo eso es santificación, todo eso es crecer en virtud, en fe, en amor. Dios no quiso el pecado de tu hijo ni el sufrimiento tuyo, pero está sacando de ellos un bien enorme, la transformación de tu alma. Y esa transformación es eterna. Cuando todo esto pase, mira, durante años hemos sido educados en una mentira muy bien empaquetada. Nos han dicho que la felicidad está en acumular experiencias, en conseguir logros profesionales, en alcanzar cierto estatus económico, en encontrar a la pareja perfecta, en tener hijos maravillosos, en viajar por el mundo, en ser reconocidos y admirados. Y entonces nos lanzamos a esa carrera frenética, vivimos como hámsters en una rueda que nunca se detiene, corriendo cada vez más rápido hacia una meta que siempre se aleja un poco más. Conseguimos ese ascenso que tanto queríamos y 2 semanas después ya estamos pensando en el siguiente, compramos esa casa más grande y en 6 meses ya nos parece insuficiente. Logramos que nuestras fotografías en redes sociales reciban miles de me gusta y al día siguiente nos sentimos igual de vacíos que antes. ¿Te suena familiar esto que te estoy diciendo? Lo terrible, lo verdaderamente doloroso de esta situación es que muchos de ustedes llevan décadas atrapados en esta dinámica sin comprender qué es lo que realmente está pasando. Van de terapia en terapia, leen libros de autoayuda como si fueran Biblias modernas, prueban meditaciones orientales que les prometen paz interior, se inscriben en cursos de mindfulness o programación neurolingüística, experimentan con todo tipo de filosofías New Age que les venden una espiritualidad light, sin compromiso y sin cruz. Y nada, absolutamente nada, llena ese agujero negro que llevan dentro. Porque están buscando agua en pozos secos, están intentando saciar un hambre infinita con migajas finitas, están queriendo resolver un problema espiritual con soluciones meramente psicológicas o emocionales. Y mientras tanto, el verdadero remedio, la única fuente de agua viva capaz de saciar tu sed para siempre, está ahí, esperándote pacientemente en el sagrario de la iglesia más cercana a tu casa. Es el lugar al que quizás hace años que no entras. Esta noche o esta mañana o esta tarde, dependiendo de cuándo estés escuchando estas palabras, quiero llevarte de la mano por un camino de descubrimiento profundo. Voy a mostrarte las verdaderas raíces de ese vacío que te está matando lentamente. Voy a desmontar las mentiras que has creído sobre la felicidad y el sentido de la vida y voy a ofrecerte no una teoría bonita, no un consuelo barato, sino la verdad completa que Cristo vino a revelarnos. Una verdad que tiene 2000 años de antigüedad, pero que es más actual que el periódico de hoy. Una verdad que ha transformado millones de vidas y que puede transformar la tuya si le das una oportunidad. Así que respira hondo, abre tu corazón y acompáñame en este viaje hacia las profundidades de tu alma, porque lo que vamos a descubrir juntos puede cambiarlo todo. Permíteme empezar por decirte algo que quizás suene duro, pero que necesitas escuchar. Gran parte del vacío que sientes es consecuencia directa de haber desconectado tu vida de su fuente original. Imagina un teléfono móvil que se desenchufa de su cargador. Puede seguir funcionando durante horas, puede seguir mostrando una pantalla brillante y ejecutando aplicaciones, pero inexorablemente su batería se va agotando hasta que finalmente se apaga. Así es exactamente como funciona el alma humana cuando se desconecta de Dios. Puedes seguir adelante durante años, incluso décadas, manteniendo las apariencias, cumpliendo con tus obligaciones, sonriendo en las fotografías familiares,
pero por dentro te estás quedando sin energía vital, sin sentido profundo, sin esa luz interior que solo viene de estar enchufado a la fuente correcta. La gran tragedia de nuestra época es que hemos construido toda una civilización basada en la premisa de que el ser humano puede ser autosuficiente, de que no necesitamos a Dios para nada. Nos creímos esa mentira prometeica de que podíamos robar el fuego divino y convertirnos nosotros mismos en dioses. La Ilustración nos prometió que la razón humana bastaba para resolver todos nuestros problemas. El marxismo nos dijo que la verdadera realización estaba en la revolución social y económica. El capitalismo nos sedujo con el sueño del consumo ilimitado y la acumulación de bienes materiales. El existencialismo ateo nos invitó a crear nuestro propio significado en un universo absurdo. Y ahora, en pleno siglo XXI, el relativismo posmoderno nos dice que cada quien tiene su verdad y que todo es válido siempre que no molestes a nadie. ¿Y cuál ha sido el resultado de todos estos experimentos filosóficos y sociales? Te voy a decir cuál ha sido el resultado, porque lo veo todos los días en mi ministerio sacerdotal. Nunca en la historia de la humanidad hemos tenido tantos recursos materiales, tanta tecnología, tanta comodidad, tanta libertad aparente, y al mismo tiempo nunca hemos tenido tantas personas profundamente infelices, ansiosas, deprimidas, adictas, perdidas. Las estadísticas de suicidio están en máximos históricos en muchos países desarrollados. Las consultas de psiquiatría están saturadas. Las adicciones a sustancias, al alcohol, a la pornografía, a los videojuegos, a las redes sociales están destrozando vidas por millones. Los matrimonios se rompen a la menor dificultad porque nadie nos enseñó que el amor verdadero requiere sacrificio y perseverancia. Las familias están fragmentadas, con hijos que apenas conocen a sus padres porque todos están ocupados persiguiendo sus propios sueños individuales. Y en medio de todo este caos, tú estás ahí, sintiendo ese vacío terrible que te come por dentro y sin saber cómo llenarlo. Pero déjame decirte algo fundamental que necesitas comprender. Ese vacío no es tu enemigo, aunque ahora mismo lo sientas así. Ese vacío es, paradójicamente, uno de los regalos más grandes que Dios te ha dado, aunque esto pueda sonarte contradictorio en este momento. ¿Por qué digo esto? Porque ese vacío es la prueba irrefutable de que fuiste diseñado para algo más grande que este mundo material. Es como si Dios hubiera grabado en tu ADN espiritual una especie de GPS divino que constantemente te está señalando hacia tu verdadero hogar, hacia tu auténtica plenitud, hacia Él. Los animales no sienten este tipo de vacío existencial porque están perfectamente satisfechos cuando tienen comida, refugio y pueden reproducirse. Pero tú, creado a imagen y semejanza de Dios, llevas dentro una capacidad infinita que solo puede ser llenada por algo infinito. San Juan de la Cruz lo explicó maravillosamente en su poesía mística cuando hablaba de esa noche oscura del alma, ese sentimiento de ausencia y vacío, que muchas veces es precisamente el momento en que Dios está trabajando más profundamente en nosotros. Santa Teresa de Ávila vivió años de sequedad espiritual antes de experimentar esas uniones místicas profundas con el Señor. Los grandes santos pasaron por el desierto del vacío porque ese desierto es necesario para que aprendamos a distinguir entre los espejismos que este mundo nos ofrece y el agua verdadera que solo Cristo puede darnos. Entonces, lo primero que quiero que hagas es cambiar tu perspectiva sobre ese vacío. No es una maldición que debes eliminar lo más rápido posible, llenándolo con cualquier cosa. Es una invitación sagrada a emprender un viaje hacia las profundidades de tu ser, donde Dios te está esperando pacientemente desde siempre. Ahora bien, para entender realmente por qué te sientes tan vacío, necesitamos hablar de algo que la cultura moderna ha borrado casi completamente de su vocabulario, el concepto de tu destino eterno. Vivimos en una sociedad que funciona como si esta vida terrena fuera todo lo que existe, como si después de la muerte no hubiera absolutamente nada más que oscuridad y olvido. Incluso muchos cristianos nominales, personas que se dicen católicas porque fueron bautizadas de niños, viven en la práctica como ateos funcionales, tomando todas sus decisiones basándose únicamente en cálculos de placer y dolor, de beneficio y pérdida en esta vida temporal. Pero escúchame bien, tú no fuiste creado para 70 u 80 años de existencia en este planeta. Fuiste creado para la eternidad. Esta vida terrena es apenas el prólogo, la sala de espera, el periodo de formación y decisión que determina dónde pasarás literalmente para siempre. Cuando internalizas esta verdad, cuando realmente comprendes en lo más profundo de tu ser que cada día que vives aquí es un día menos que te queda para decidir tu destino eterno, todo cambia radicalmente. Las preocupaciones que te quitan el sueño empiezan a verse en su verdadera proporción.
Esa discusión con tu compañero de trabajo, ese comentario hiriente que recibiste en redes sociales, esa cuenta bancaria que no crece tan rápido como quisieras, esa arruga nueva que descubriste en el espejo esta mañana, todo eso que nos consume la energía emocional y mental cada día, de repente se ve insignificante cuando lo miras desde la perspectiva de la eternidad. Y al contrario, cosas que quizás has estado descuidando completamente, como el estado de tu alma, como tu relación con Dios, como tu capacidad de amar de verdad a los demás, esas cosas se vuelven prioritarias porque son las únicas que vas a llevarte contigo cuando cruces el umbral de la muerte. El problema es que nuestra sociedad ha construido todo un sistema de distracción masiva precisamente para evitar que pienses en estas realidades fundamentales. Desde que te despiertas hasta que te acuestas, tu atención es bombardeada constantemente con estímulos diseñados para mantenerte en la superficie, para que nunca te detengas a reflexionar sobre las preguntas más importantes. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Qué le voy a decir a Dios cuando me pregunte cómo usé los talentos que me dio, el tiempo que me concedió, las oportunidades que puso en mi camino? Miras tu teléfono móvil un promedio de 150 veces al día, consumes horas de contenido vacío en redes sociales, te entretienes con series y películas que no te dejan absolutamente nada valioso, llenas cada minuto libre con ruido y actividad para no tener que enfrentarte al silencio. Y justo en ese silencio, en ese espacio vacío que tanto te aterroriza, es donde Dios quiere hablarte. Dios no grita, no compite con las notificaciones de tu smartphone, no hace efectos especiales para captar tu atención. Dios habla en un susurro suave, como hizo con el profeta Elías en la cueva del monte Joreb. Elías esperaba encontrar a Dios en el viento huracanado, en el terremoto, en el fuego, pero Dios no estaba en ninguno de esos fenómenos espectaculares. Dios estaba en el susurro de una brisa suave. Y si tú nunca te detienes, si nunca apagas todo el ruido exterior e interior, si nunca te sientas en silencio ante el Santísimo Sacramento o simplemente en tu habitación con las manos abiertas y el corazón dispuesto, ¿cómo vas a escuchar lo que Dios quiere decirte? ¿Cómo vas a descubrir cuál es tu verdadera misión en esta vida? ¿Cómo vas a llenar ese vacío con lo único que realmente puede llenarlo? Déjame contarte algo que he observado en innumerables ocasiones durante mi ministerio. Las personas que más vacías se sienten por dentro son precisamente aquellas que tienen sus vidas más llenas por fuera. Conocí a un empresario exitoso, dueño de varias compañías, que venía a verme regularmente porque a pesar de su éxito material estaba al borde del suicidio. Me decía: padre, tengo todo lo que soñé cuando era joven, dinero, reconocimiento, una familia hermosa, propiedades en varios países, pero me despierto cada mañana con un peso en el pecho que me aplasta, sintiendo que mi vida no tiene ningún sentido real, que todo es una farsa elaborada. ¿Sabes qué había pasado con este hombre? Había dedicado 40 años a construir un imperio empresarial, pero había olvidado completamente construir su vida interior. Había alimentado su cuenta bancaria, pero había dejado morir de inanición su alma. Y ahora, a sus 60 años, se daba cuenta de que había ganado el mundo entero, pero estaba perdiendo su alma exactamente como Jesús nos advirtió en el Evangelio. Pero tengo una pregunta para ti, algo que quiero que te lleve contigo mientras seguimos avanzando en esta reflexión. ¿Qué pasaría si ese vacío que tanto te duele fuera en realidad la mejor noticia que has recibido en años? Y si te dijera que ese dolor es la señal de que todavía estás vivo espiritualmente, de que Dios no ha dejado de llamarte, de que todavía hay esperanza de una transformación radical en tu vida, quédate conmigo, porque lo que viene a continuación puede cambiar tu perspectiva para siempre. Hablemos ahora de algo que está en la raíz misma de ese vacío existencial que experimentas, la pérdida de tu identidad verdadera. En el mundo contemporáneo, tu identidad se ha reducido a una serie de etiquetas superficiales y roles sociales que desempeñas. Eres tu profesión, tu estado civil, tu nivel socioeconómico, tu ideología política, tu orientación sexual, tu nacionalidad, tus gustos y preferencias de consumo. Te defines por lo que haces, por lo que tienes, por lo que otros piensan de ti, por cómo te ves en el espejo, por cuántos seguidores tienes en Instagram. Y el problema fundamental de construir tu identidad sobre estos cimientos es que todos ellos son inestables, temporales, sujetos a cambio constante. Tu trabajo puede desaparecer mañana. Tu cuerpo envejece inexorablemente cada día. La opinión de los demás fluctúa como las olas del mar. Tus circunstancias económicas pueden cambiar drásticamente. Todo eso en lo que has basado tu sentido de quién eres es arena movediza.
Pero ¿sabes cuál es tu verdadera identidad? La única que permanece estable a través de todos los cambios y circunstancias de la vida. Eres un hijo amado de Dios, creado con un propósito específico y eterno, dotado de una dignidad infinita que no depende de absolutamente nada de lo que hagas o dejes de hacer. Esta es la verdad más importante que puedes conocer sobre ti mismo. Antes de que hicieras algo bueno o malo, antes de que tuvieras cualquier logro o fracaso, antes incluso de que nacieras, Dios te amaba con un amor infinito y te deseaba en existencia, como le dijo Dios al profeta Jeremías. Antes de formarte en el vientre te conocía, antes de que salieras del seno materno te consagré. Tu existencia no es un accidente cósmico, no eres el resultado casual de procesos biológicos ciegos, eres una idea única en la mente de Dios hecha realidad, eres una palabra que Dios pronuncia en el mundo, eres irreemplazable e irrepetible en toda la eternidad. Cuando pierdes de vista esta verdad fundamental, cuando olvidas quién eres realmente en lo más profundo de tu ser, es cuando empiezas a buscar desesperadamente validación externa. Empiezas a depender de la aprobación de los demás para sentirte valioso. Necesitas constantemente que te digan que eres bueno en lo que haces, que eres atractivo, que eres inteligente, que eres exitoso. Te vuelves adicto a los elogios y mortalmente sensible a las críticas. Tu estado de ánimo sube y baja como un yo-yo dependiendo de cómo te trataron hoy tus colegas o tu pareja o tus hijos. Vives en una montaña rusa emocional porque has puesto el control de tu valor propio en manos de personas que son tan frágiles e inconsistentes como tú. Y en el fondo, muy en el fondo, hay una vocecita que no para de susurrarte: no eres suficiente, nunca serás suficiente, tienes que hacer más, ser más, tener más para merecer amor y respeto. Esta es una de las mentiras más destructivas que el enemigo de nuestras almas, el diablo, planta en nuestra mente, que nuestro valor es condicional, que tenemos que ganarnos el amor, que debemos demostrar constantemente que merecemos existir. Y bajo la presión de esta mentira, millones de personas se están destruyendo lentamente. Desarrollan adicciones al trabajo, se exigen perfección en todo, se comparan constantemente con otros y siempre salen perdiendo en la comparación, se castigan brutalmente por cada error, viven con una culpa constante que nunca pueden sacudirse completamente. He visto personas brillantes y talentosas que se sienten como fraudes, esperando que en cualquier momento alguien descubra que no son tan buenos como aparentan. He visto hombres y mujeres hermosos que se miran al espejo y solo ven defectos. He visto cristianos sinceros que no pueden creer realmente que Dios los ama porque en el fondo piensan que son demasiado malos, demasiado pecadores, demasiado rotos para merecer el amor divino. Pero escucha esta verdad que puede liberarte hoy mismo si la dejas entrar en tu corazón. El amor de Dios por ti es completamente incondicional. No hay absolutamente nada que puedas hacer para que Dios te ame más de lo que ya te ama en este preciso instante. Y también esto es crucial entenderlo. No hay absolutamente nada que puedas hacer para que Dios te ame menos de lo que ya te ama ahora mismo. Tu valor ante los ojos de Dios no se basa en tu desempeño, no fluctúa según tus logros o fracasos, no depende de si eres mejor o peor que otros. Tu valor es absoluto e infinito simplemente porque existes, porque Él te quiso en existencia, porque eres su criatura amada. San Juan Pablo II lo dijo hermosamente: no tenemos miedo de ser santos porque Cristo tiene poder infinito. El vacío que sientes comienza a llenarse cuando redescubres esta identidad fundamental, cuando dejas de buscar tu valor en lugares equivocados y lo encuentras donde siempre estuvo, en ser hijo de Dios. Ahora necesitamos hablar de algo que probablemente no te han dicho con suficiente claridad. Una de las causas más profundas de ese vacío interior es el pecado no confesado que llevas cargando. Quizás durante años o incluso décadas. Y aquí necesito ser completamente directo contigo porque tu alma está en juego. El pecado no es simplemente romper reglas arbitrarias que una institución religiosa inventó para controlarte, como nos quiere hacer creer la mentalidad secular moderna. El pecado es actuar en contra de tu propia naturaleza más profunda, es traicionar tu verdadero yo, es separarte de la fuente de la vida que es Dios. Cada vez que pecas, especialmente cuando cometes pecados graves, con plena conciencia y deliberado consentimiento, algo se rompe dentro de ti, se crea una grieta en tu alma por donde se escapa la gracia, se levanta un muro entre tú y Dios, entre tú y tu propio corazón. He escuchado miles de confesiones en mi vida sacerdotal y te puedo asegurar que he visto el patrón una y otra vez. Personas que vienen diciéndome que se sienten vacías, deprimidas, sin sentido. Y cuando empezamos a hablar con honestidad
descubrimos que están cargando con pecados que nunca han confesado adecuadamente. Un hombre que hace 20 años tuvo una aventura extramatrimonial y nunca lo confesó, nunca se lo dijo a su esposa, ha vivido 2 décadas con esa culpa corroyéndolo por dentro como un ácido, destruyendo su capacidad de estar verdaderamente presente en su propia vida. Una mujer que abortó en su juventud y enterró ese trauma en lo más profundo de su psique, nunca lo procesó espiritualmente, nunca recibió el perdón y la sanación que necesitaba, y ahora, 30 años después, ese dolor no resuelto sigue filtrándose en todas las áreas de su vida. Un joven adicto a la pornografía que lleva años esclavizado a esta cadena, sintiéndose sucio y avergonzado, pero incapaz de buscar ayuda, viviendo una doble vida que lo está matando espiritualmente. El pecado tiene consecuencias reales no porque Dios sea un juez vengativo esperando castigarte, sino porque violar las leyes espirituales es como violar las leyes físicas. Si decides saltar de un edificio, la gravedad no te castigará, simplemente actuará según su naturaleza y las consecuencias serán inevitables. Así funciona el pecado, tiene consecuencias naturales que se desprenden de la acción misma. Cuando vives en pecado, especialmente en pecados graves como adulterio, fornicación, pornografía, mentiras habituales, robos, calumnias, odios alimentados, cuando vives así y además añades la hipocresía de presentar una fachada diferente ante el mundo, tu vida interior se convierte en un campo de batalla. Tu conciencia grita constantemente aunque intentes silenciarla con distracciones, y ese vacío se hace cada vez más profundo porque estás cortando el cordón umbilical que te conecta con la fuente de la vida. La tragedia es que nuestra cultura relativista se nos ha enseñado que no existe el pecado, que todo es subjetivo, que lo único malo es juzgar a otros, que puedes hacer lo que quieras mientras no hagas daño a nadie, como si eso fuera posible, como si nuestras acciones no tuvieran ondas expansivas que afectan a innumerables personas y ante todo a nosotros mismos. Se nos dice que la culpa es un sentimiento tóxico del que debemos liberarnos, que la vergüenza es algo impuesto por sistemas de poder represivos. Pero déjame decirte algo que aprendí no solo en los libros de teología, sino en la experiencia pastoral concreta. La culpa sana, esa voz de tu conciencia que te dice que hiciste algo malo, es uno de los mayores regalos que Dios te ha dado. Es tu sistema de alarma espiritual, es el dolor que te avisa que algo está dañado y necesita atención. Intentar eliminar la culpa sin eliminar la causa de la culpa, que es el pecado mismo, es como intentar curar una infección eliminando el dolor pero dejando la bacteria que la causa. Y aquí está la belleza incomparable del catolicismo, aquí está por qué después de 2000 años esta iglesia sigue transformando vidas. Tenemos el sacramento de la reconciliación, la confesión sacramental, donde puedes traer toda esa basura que has estado cargando, todos esos secretos vergonzosos que no te atreves a contarle a nadie, todos esos pecados que te están matando por dentro, y ponerlos a los pies de un sacerdote que actúa en la persona de Cristo y escuchar las palabras más hermosas que pueden resonar en oídos humanos. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento, algo real y objetivo sucede. Tus pecados son perdonados. La gracia de Dios fluye de nuevo libremente en tu alma. Las cadenas se rompen, el peso se levanta. Puedes respirar de nuevo. No es terapia psicológica, aunque tiene efectos terapéuticos profundos. No es simplemente hablar de tus problemas, aunque eso también es parte del proceso. Es un encuentro real con Cristo resucitado que tiene el poder de perdonar pecados y quiere usarlo contigo hoy mismo. Permíteme llevarte más profundo todavía en este análisis de las raíces de tu vacío existencial, porque hay otra dimensión que necesitamos explorar, la falta de propósito trascendente en tu vida. Los seres humanos no podemos vivir sin un para qué que dé sentido a nuestras acciones diarias. Viktor Frankl, el psiquiatra judío que sobrevivió a los campos de concentración nazis, lo descubrió de la manera más dura posible. En Auschwitz, observó que los prisioneros que sobrevivían no eran necesariamente los más fuertes físicamente, sino aquellos que tenían una razón para vivir, un propósito que los trascendía, algo por lo cual valía la pena resistir un día más. Aquellos que perdían el sentido, que dejaban de ver un para qué en su sufrimiento, simplemente se tumbaban y morían. Frankl desarrolló toda una escuela de psicoterapia, la logoterapia, basada en esta idea que la búsqueda de sentido es la motivación primaria del ser humano.
Pero aquí está el problema en nuestra sociedad contemporánea. Hemos perdido el gran relato, la narrativa unificadora que daba sentido a la vida humana.